Me gustaría aprovechar esta participación para entender un poco de dónde viene el cambio climático y hacia dónde nos está llevando específicamente en la Laguna y Torreón, ¿sí? Primero entender que hay un fenómeno demográfico en los humanos que poblamos esta tierra. Miren, para que se den una idea, en el año 1800 éramos en el mundo 900 millones de humanos. Ok, en 1800, 900 millones de humanos. Así es, todavía México no se independizaba y en el mundo habíamos 900 millones. Para 1900 casi se duplica a 1.600 millones de humanos. ¿Sí? Y aquí es donde empieza lo interesante, porque en 1900 ya estaba la humanidad en un proceso de revolución industrial y junto con estos procesos de quema de productos como el carbón, como el petróleo, pues también viene un crecimiento casi algorítmico de la humanidad. Les estoy diciendo que para el año 2000 ya éramos 6,000 millones de habitantes, o sea, se fue a los cielos el incremento. Sí. Y actualmente en el mundo somos 8,200 millones de habitantes. De hecho, la India ya desfalcó a China como el país con más población. ¿Y esto qué tiene que ver con el cambio climático? Tiene que ver con el tema de hábitos de consumo y nuestro sistema económico, ¿sí? Antes éramos 900 millones y era eminentemente agrícola y realmente no había ningún impacto en el ambiente, no quemábamos combustibles, no emitíamos gases de efecto invernadero, que ahorita explicamos un poco de eso, ¿no? Pero junto con nuestro boom demográfico también vino hábitos, por ejemplo, producción de plásticos, temas de consumo con este sistema fordiano, todo un tipo de sistema que junto con todos los humanos que éramos, lo que produjimos fue una cantidad de gases como el dióxido de carbono o el metano, que ahora están generando una membrana alrededor de la Tierra, que lo que hace es que capta la radiación del sol y no deja salir ese calor que produce la radiación. Ese es en sí el cambio climático, es decir, es el calentamiento o el aumento de la temperatura media global que está produciendo cambios en los patrones. Y cambios en los patrones climáticos siempre ha habido, pero sí hay estudios que han demostrado que la actividad humana, o como le llamamos actividades antropogénicas, están acelerando a un ritmo increíble el cambio de los patrones, ¿no? Y para que nos demos una idea de cómo estamos en México en el tema del consumo de recursos, existe un sitio web que se llama La Huella Ecológica, que calcula por hectáreas globales cuánto demandamos cada mexicano y cuánto tiene México para darnos en recursos. Bueno, hoy sabemos que en México el país, el suelo, el territorio tiene una capacidad de 1.2 hectáreas globales por persona. 1.2, que es lo que el suelo puede darnos, ¿no? De capacidad. Bueno, pues los mexicanos consumimos 2.3 hectáreas globales, ¿no? Es decir, tenemos un déficit de menos 1.1, ¿no? ¿Por qué es grave esto? Porque cuando empezamos a consumir estos recursos de manera desenfrenada y sin equilibrio, detonamos o ponemos en estrés 9 límites planetarios. De hecho, los invito a ver en Netflix. Hay ahorita un documental muy bueno que se llama Los límites de nuestro planeta, una mirada científica, y te explican justamente cómo la Tierra tiene 9 sistemas que hacen que el planeta se mantenga en relativa estabilidad, ¿no? Y ya lo hemos roto. De los 9, ya dos sistemas ya los rompimos. Ya brincamos al punto de no retorno, ¿no? Uno de ellos es la biodiversidad. De hecho, se espera que para el 2050 se haya perdido el 50% de la biodiversidad en el planeta, ¿no? Y el tema de los flujos químicos, es decir, la Tierra qué tan nutrida está con el fósforo y el nitrógeno también. Ya hemos rebasado esos temas, pero el más importante, el cambio climático, aún no lo hemos rebasado. Si de los nuevos sistemas 2 ya están rebasados, no rebasemos un tercero. Es decir, nos hemos comprometido como humanidad a través del Acuerdo de París no aumentar en más de 1.5 grados centígrados la temperatura media anual en el planeta, ¿no? Porque eso entonces se junta con los otros colapsos del sistema y pueden sacar a la Tierra completamente de balance. Entonces, a esto es a lo que le llamamos calentamiento global, ¿no? Es decir, que este tipo de
cambios en el patrón es lo que está haciendo es afectando con lluvias torrenciales, pero en contraste con largos periodos de sequía, pero también con pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, un caso enigmático muy mediático es el tema de las abejas, ¿no? Sí, que están en proceso de extinción y que si se extinguieran habría una extinción en masa, porque muchas plantas dependen de la polinización de las abejas para reproducirse, ¿no? Entonces, todo este tema de factores globales, podríamos profundizar mucho eso, pero aterricémoslos aquí a Torreón, ¿no? Primero, deberíamos de saber que existe el Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático. Y fíjense, en México existen 1,448 municipios que tienen un riesgo bajo. ¿Sí? 273 que tienen un riesgo medio, alto, y 83 que lo tienen muy alto, de riesgo ante el cambio climático. Pues, ¿qué creen? Torreón es uno de estos 83 municipios. Con alto riesgo. Con muy alto riesgo. El único en Coahuila. El único en Coahuila, ¿no? ¿A qué se debe? A ver. ¿Y esto por qué es? Bueno, primero porque estamos pronosticados que las temperaturas máximas urbanas van a aumentar en más de 5 grados centígrados. ¿No? Entonces, y ahorita ya lo vemos viendo, de acuerdo a investigaciones que justamente ha hecho el INPLAN a través del Plan de Acción Climática Municipal, sabemos que en los últimos 50 años la temperatura media en Torreón ha aumentado en 1.46 grados. A mí siempre me gusta ponerlo esto en contraste con los datos o los acuerdos internacionales, ¿no? Imagínense que si en lo internacional ya nos comprometimos a no subir a más de 1.5 grados, pero en Torreón, por lo menos en nuestro clima local, ya aumentamos 1.46, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, no? Quiere decir que somos un área justamente de alto vulnerabilidad al cambio climático. Y otras consecuencias que tenemos es que Torreón, como cualquier ciudad mexicana, es una ciudad industrializada y muy dependiente del transporte público. De hecho, del total de gases de efecto invernadero que emitimos en Torreón, el 34% vienen del transporte terrestre. Sí, cuando claramente deberíamos de estar apostando a las ciudades que tengan energías renovables, también que no emitan este tipo de gases y que más gente se mueva en menos vehículos, ¿no? En otras palabras, transporte público, ¿no? Y no depender del vehículo particular, ¿no? Y de hecho, Torreón tiene una gran responsabilidad en la zona metropolitana de La Laguna, porque del total de los gases de efecto invernadero de la zona metropolitana, Torreón emite el 57%, ¿no? Entonces, más de la mitad se emiten en Torreón y muchos dirán, bueno, pero es que depende de la energía o depende de los procesos agroindustriales, por ejemplo, el famoso metano que emite la producción con reses. Sí, claro. Sí, pues claro, pero realmente en una realidad de cálculo, sí es el transporte terrestre lo que más está liberando. Y por ahí me gustaría hacerles la invitación, esto es bien interesante, si pueden visitar el sitio web www.footprintcalculator.org, o que sería, pónganle en Google calculadora de huella ecológica. Es un ejercicio bien interesante porque ahí ustedes pueden ver cuántos planetas necesitan con sus hábitos de vida, ¿no? Yo ya hice el mío, por secretos confidenciales no se los puedo compartir. Bueno. Pero que cada quien, mira, yo ya lo tengo aquí abierto, está disponible en varios idiomas. Sí, español, exacto. Ahorita lo hago. Pero fíjate, esta mañana hablábamos con el doctor José Antonio Martínez Villalba de la Ibero sobre estas cuestiones del cambio climático, y él nos decía que hay especialistas que ya están hablando de que estamos en otra fase, ¿no? Que, no de cambio climático, sino de lo del calentamiento. A ver, la fase de calentamiento ya ocurrió, ahora estamos en la fase de la ebullición, ¿no? Eso significa que hay situaciones que lamentablemente Tony, ya no serían remediables, porque desde hace años se hablaba, a ver, ya estamos en un momento donde
quizá no podamos atenuar muchas de las consecuencias del cambio climático. A lo mejor ahorita aspiramos, si ya no a evitar, por lo menos a atenuar esos efectos. Y eso, quién sabe, es decir, que hay cosas que ya se nos fueron. Y mucho de nuestro estilo de vida y de nuestros hábitos de consumo ya no son sostenibles. Y a mí me preocupa que tenemos mucho tiempo ya habituados a los dispositivos tecnológicos, los hemos para bien o para mal convertido en herramientas cotidianas prácticamente para todo, y no hemos aprendido o no hemos sabido disponerlos de forma correcta cuando se descomponen, que es cada vez más rápido por la obsolescencia programada, ¿no? Y son altamente contaminantes. Ahora con el desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial, que también esto está generando afectaciones ambientales, ¿qué va a pasar? Y qué va a pasar en muy pocos años, ¿no? Sí, creo que tocas un punto bien importante, porque una cosa es lo que ya sabemos que es la obsolescencia programada, que es decir, que las empresas de manera premeditada hacen que estos celulares ya no sirvan en 5 años, ¿no? U cualquier otro tipo de equipo. Ahora con las famosas actualizaciones, ¿no? Que te mandan actualización y actualización. A lo mejor ya ni siquiera tienes que esmerarte en que un plástico no dure más de 5 años. Ya nada más con que tu sistema operativo ya no alcance las actualizaciones en 5 años, con eso ya te hacen cuestionarte en comprar un nuevo equipo. Pero luego también está la obsolescencia percibida, la cultural. Es decir, yo tengo el iPhone 10, pero ya salió el 16, ¿no? O mi estilo de vida se resuelve perfectamente con un auto sedán de 2.5 cilindros, pero ya salió una SUV muy elegante, ¿no? Entonces, por eso hago énfasis en los patrones de consumo. O sea, el problema no es que seamos 8.2 mil millones de habitantes en el planeta. El problema es los hábitos de consumo que tenemos. Y hablando sobre el punto de no retorno con Torreón, fíjense, este dato también viene del PACMUN. Si nosotros sacáramos la temperatura media de los últimos 50 años y la comparáramos con la temperatura media de cada año, veríamos que a partir de 1990 siempre los años son más cálidos que la temperatura media. Es decir, de 1990 para atrás dejamos de tener días frescos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que festejemos y levantemos la copa para desearnos feliz año nuevo, yo voy a decir bienvenido al año más fresco del resto de tu vida, ¿no? Porque esto es una tendencia bastante notoria del incremento de 2023 y 2024 han sido de récord de calor. Bueno, van a ser los más frescos de aquí en adelante. Sí. Y lo sabemos porque si volvemos a medir los últimos 50 años de temperaturas, vamos a ver que, por ejemplo, si en 1970 teníamos 150 días con temperaturas mínimas o iguales a 10 grados centígrados y 60 días con temperaturas igual o más de 20 grados, quiere decir que para el 2020 ya tenemos registrados que se invirtió. Si antes teníamos 150 días con temperaturas mínimas mayor o igual a 10, ahora tenemos 170 días con temperatura mínima mayor o igual a 20 grados. Se revirtió igual los días frescos. O sea, y más allá, porque muchas veces me he topado con estos comentarios, más allá de ser un tema de confort, de hace mucho calor, no, la realidad es que las temperaturas generan el colapso de muchos sistemas. Por ejemplo, en México más del 60% de las energías se producen todavía con la quema de carbón o de otro tipo de combustibles que emiten gases a la atmósfera. Hace más calor, uso más energía para climatizar mi casa, ¿no? Uso más energía para climatizar, quemo más, necesito más energía. Recordemos que el verano de este año hubo varias crisis energéticas en el país, ¿no? Apagones, Por ejemplo, otro de los temas en donde afecta es en el sistema de producción de alimentos, ¿no? Es decir, los alimentos perecederos suelen durar menos ante temperaturas más extremas. O los casos de infecciones gastrointestinales en la calle, ¿no? Cuando se vende comida en la calle, pues luego también está sujeto a que se descomponga más rápido la comida por el calor, y es una cadena de consecuencias que entonces tendremos que llegar a la parte de mitigar y adaptar,
que es un tema muy amplio, muy, muy interesante, y si quieren lo podemos tocar en la próxima, entre banquetas. Va, perfecto. Vamos a primero mitigar qué es lo que sí podemos hacer ahora con todo lo que ya hicimos mal en los últimos 100 años, qué sí podemos hacer, y adaptar lo que ya no podemos cambiar. ¿Cómo le vamos a hacer para sobrevivir como especie ante ese tipo de situaciones? Pues qué preocupante e interesante. Muchos temas, ¿no? Porque también podemos hablar de qué legislaciones se necesitan, por ejemplo, en torno a este tema, ¿no? ¿Qué está haciendo desde el punto de vista de las políticas públicas? Sí, exacto. Pues lo seguiremos platicando, Tony. Muchísimas gracias. Déjanos el punto de contacto, por favor. Búscanos en Facebook como Asociación Mexicana de Urbanistas Coahuila, o nuestro sitio web asociacionamo.org.mx.